Segundo libro de Samuel, capítulo 22, cántico de exaltación a Dios. Este es un cántico que David hizo para Dios, donde exalta todo lo que para David representa a Dios. Vamos a ver desde el versículo 1 cómo lo describe. Habló David al Señor las palabras de este cántico el día que el Señor le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Algunos comentaristas consideran que lo que escribió David y que aparece registrado en ese capítulo 22 del segundo libro de Samuel es un salmo, y que por las características de las expresiones consideran que lo que escribió realmente lo escribió muchos años antes, es decir, que no aparece en las escrituras como que en un orden cronológico de acuerdo a los acontecimientos que relata todo el segundo libro de Samuel. Y de acuerdo porque estamos escribiendo ya en estos últimos capítulos los últimos acontecimientos de la vida de David. Sin embargo, ustedes se van a dar cuenta cómo es que la descripción que hace David en este cántico de exaltación y gratitud a Dios tiene que ver precisamente con este versículo. Fíjense una vez más lo que dice. Habló David al Señor las palabras de este cántico el día que el Señor le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Entonces, si tú ya recorriste con nosotros los dos libros de Samuel que hemos estudiado, pues te recordarás que efectivamente David fue librado por el Señor durante mucho tiempo del propio Saúl y de otros enemigos. Así es de que es por esa razón que se piensa que este salmo lo escribió David antes, muchos años antes, no precisamente en esta última etapa de su vida. Y por otro lado, este salmo es muy parecido al Salmo 18, y es muy probable que David haya escrito este salmo cuando murió Saúl y asumió el trono. Por otro lado, recordemos que un atributo de David fue precisamente la gratitud y la alabanza a Dios. Así es de que el salmo de este capítulo, pues bien lo pudo haber cantado otra vez también, por otro lado, lo pudo haber cantado otra vez con gratitud por todo lo que hizo Dios en su vida, como una mirada hacia atrás y contemplar su vida como una experiencia pues totalmente sorprendente. Dice el verso 2, dijo el Señor es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío. De violencia me libraste, invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Esta confianza que David siempre demostró a Dios y que a lo largo de los dos libros de Samuel que hemos constatado, que en toda su vida nos enseña un principio de mucho valor, de enorme valor para todo estudiante de las Escrituras, para todo aquel que tenemos la fe del Mesías. Y es que nuestra fe no puede depender totalmente del conocimiento. Sin embargo, el correcto conocimiento, como lo veíamos en la carta a Tito, el conocimiento de Dios, el correcto conocimiento de Dios a través de la sana doctrina, fortalece en gran manera nuestra fe. Una vez más. Nuestra fe no puede depender solamente del conocimiento, total y absolutamente del conocimiento, sino que el correcto conocimiento de Dios fortalece en gran manera nuestra fe. Y eso es justamente lo que el apóstol Pablo siempre defendió.
la fortaleza de la fe a través de la sana doctrina. Y eso fue justo lo que pasó con David. Él fue fortalecido en su fe porque su conocimiento de Dios se basó en que decidió conocerle como primordialmente a través de su humildad, empezando por eso, empezando por su humildad, reconociendo siempre su pecado, su error, al arrepentirse y pedir perdón. Y bueno, no hay mejor manera de conocer la justicia y la misericordia de Dios. Yo creo que tú y yo somos testigos de esto. Muchas veces las personas son libradas de peligros, son librados de experiencias que pudieron haber terminado con su vida incluso. Pero ¿qué es lo que sucede? A veces hay en las personas falta de revelación y discernimiento espiritual. Y eso es justo lo que impide que las personas expresen lo que David expresó con esta conciencia. Por ejemplo, él dijo: Salvador mío, de violencia me libraste, invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado. O sea, él reconoce que es Dios quien le libró de todo mal. Es lo que tú y yo deberíamos hacer siempre, no en ocasiones, no solamente cuando entiendas que, pues esto quizás sí fue Dios. No, es que siempre te libra el Señor de todo mal. Pero en consecuencia, hacer lo que hizo David. Él reconoció que es digno de ser alabado. Y seré salvo de mis enemigos, dijo. Entonces David manifestó un franco reconocimiento público a Dios por haberlo librado del mal en todo momento. Y eso en ocasiones a los que profesamos la fe del Mesías, de Yeshua, muchas veces no tenemos el valor para hacer esta afirmación delante incluso de los incrédulos. Y esto es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque David hizo pública su fe y su reconocimiento y exaltación a Dios lo hizo público. Todo el mundo lo conoció. Entonces, es justo lo que tú y yo debemos hacer y debemos aprender. Dice el verso 5: Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras de Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. E inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies. David siempre, y lo constatamos en recorrido de estos dos libros de Samuel, que David siempre fue rodeado de peligros que repercutieron en todos los aspectos de su vida, tanto físicamente, espiritualmente, emocionalmente y en su vida social. Y en una y en otra ocasión David invocó a Dios siempre, y siempre tuvo la seguridad de que su clamor llegaba a Dios porque aseguraba que escuchaba su voz. Esto nos enseña cómo es que debemos confiar cuando clamamos a Dios. Tú clamas a Dios, pero también debes de confiar, debes descansar. Tu descanso lo va a proveer o la va a propiciar justamente esta confianza, la misma confianza que Dios siempre tuvo, que David siempre tuvo en el Señor. Acerca de cualquier adversidad por las que estemos pasando, porque el Señor siempre va a escuchar y va a tener, y nosotros debemos tener esta confianza, la misma confianza que tuvo David, para asegurar que Él nos escucha. En ocasiones, David se preguntaba: ¿será, Señor, que yo soy el ungido?
porque todo lo que le pasaba era totalmente, pareciera en contra al sentido común de cualquier mortal. Pudiéramos haber asegurado que, como lo aseguraba casi David, realmente, Señor, yo soy el ungido, o ya no, porque todo parecía ir en su contra. Sin embargo, constatamos también que David tuvo una enseñanza impresionante, porque cada vez que venía a él esta pregunta, enseguida Dios respondía de una forma impresionante. Entonces la enseñanza es precisamente esa: confía en el Señor, confía en el Señor, mientras tú estés en Él. Porque si no estás en Él, bueno, no se trata de no confiar en Él, se trata de que tú no fuiste fiel y es difícil que en un momento dado esperes una corresponsabilidad del Señor, en el Señor. Así es que debemos confiar como lo hizo David. Y al asegurar que, como lo describe de forma poética, que la tierra fue conmovida cuando Dios escuchaba a David, él describe a Dios levantándose de su trono en el cielo en respuesta a su clamor, al clamor de su siervo. Dice, partiendo de las nubes, bajando para pelear las batallas del rey, acompañado de terremotos, truenos, tormentas y relámpagos. Imagínense esta forma de pensar en Dios, de cómo es que Dios se movía para socorrer a David. Esta forma poética en que David escribe a Dios interviniendo siempre en su ayuda nos dice claramente la forma en que Dios amaba a David, y por supuesto que Dios expresaba este amor de esta manera hacia el Señor. Dice el verso 11, y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes y tronó desde los cielos el Señor, y Altísimo dio su voz. Yo creo que tú estás de acuerdo conmigo si consideramos que esto que escribió David tuvo mucho que ver con una revelación espiritual sobrenatural también. ¿Por qué? Porque muchos de los pasajes que aquí pudiéramos ver como un simplemente descripción poética, lo podemos ver descrito en los profetas y en el Apocalipsis. Entonces, por ejemplo, los querubines, habla aquí de los querubines, de los querubines, y sabemos que los querubines se describen en la Escritura como una clase de ángeles, una especie de ángeles, que son las réplicas de los querubines que se encontraban en los dos extremos del arca en el propiciatorio. Los querubines aparecen descritos en el capítulo 3, recuerdan, del libro de Génesis, aquellos que fueron puestos ahí resguardando la entrada del jardín del Edén cuando fueron expulsados Adán y Eva por su pecado. Y también aparecen en las visiones de los profetas, cuando ellos contemplaban la presencia de Dios que tuvieron, los profetas Isaías, Ezequiel, por ejemplo. En el primero y segundo libro de Samuel estuvimos viendo muy seguido, leyendo muy seguido la frase el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que tiene su trono entre los querubines. Se describe muy así, muy claramente en diversas ocasiones. Entonces esta imagen que describe David refiere al propiciatorio, esta expresión que leemos de el arca del pacto del Señor de los querubines, que tiene su trono el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que tiene su trono entre los querubines. Entonces,
La imagen se refiere, por supuesto, a al propiciatorio que estaba en el arca. Así es de que la imagen que describe David en este pasaje de Dios cabalgando sobre los querubines, podemos entenderlo como la descripción o la idea de que de un Dios todopoderoso, de que Dios es todopoderoso. Dice el versículo 15, envió sus saetas y las dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. Y la reprensión del Señor, dice, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la reprensión del Señor por el soplo del aliento de su nariz. Envió desde lo alto y me tomó. Me sacó de las muchas aguas. Me libró del poderoso enemigo y de los que me aborrecían. Aunque eran más fuertes que yo, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas el Señor fue mi apoyo. David vio a Dios ejercer su poderío, su majestad, su fuerza para cubrir la necesidad de David en determinados momentos. Y él sabía que todas sus victorias se debían a la mano de Dios, no realmente a él. Él siempre lo constatamos, siempre entendió que era el Señor peleando por él. No se debió a su ingenio ni a su gran capacidad, independientemente de que el Señor le dio cierta capacidad específica, muy especial para cumplir sus propósitos a David. Sabemos que llegaba en punto determinado en que era totalmente sobrenatural lo que estaba sucediendo en el campo de batalla. Era Dios interviniendo por David. Y por supuesto que David sabía que sin el Señor como su apoyo, pues él hubiera caído en cualquier momento. David sentía que Dios se agradaba de él y estaba seguro de ello. Sus ruegos por liberación pues estaban arraigados en su relación, la relación que David siempre tuvo con el Señor, no solamente en su deseo de sobrevivir. Dice el verso 20, y me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. El Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Aquí, por ejemplo, es uno de los versículos, de las expresiones de todo este capítulo que nos da la idea de que es muy probable que este salmo David lo haya escrito años antes, incluso de lo que sucedió con Betsabé y Urías. Dice el verso 22, porque yo he guardado los caminos del Señor y no me aparté impíamente de mí. Aquí va otro pasaje. De mi Dios, dice, y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Al leer la forma en que David se expresa de sí mismo y afirmar que el Señor le guardó de su maldad, pues tiene que ver con la forma en que debemos guardarnos de pecar, recordando las enseñanzas del apóstol Pablo en su carta a Timoteo, por ejemplo. Dice segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dice el verso 25, regresamos ahí a 2 Samuel 22, verso 25, dice, por lo cual me ha recompensado el Señor conforme a mi justicia. Una vez más, habla de su justicia, habla de todo este tiempo en que él se estuvo confiando, estuvo huyendo, el Señor le estuvo guardando, defendiendo de sus persecutores.
Dice, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Yeshua nos enseña un principio muy importante acerca de la misericordia, pero desde la perspectiva del hombre, a diferencia de la perspectiva de Dios. Dice Mateo capítulo 7, verso 1 en adelante, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. La enseñanza de Yeshua es que por causa de la misericordia que hemos recibido de parte de Dios, nosotros jamás debemos juzgar a una persona considerándola merecedora del juicio eterno, sino por el contrario, con misericordia. Sí, juzgar, como dice Pablo, una vez más, lo hemos repetido en muchas ocasiones, dice Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 5, habla acerca y reprende a los de Corinto, a la iglesia de Corinto, diciendo, no juzgan ustedes a los de dentro, porque los de fuera Dios juzgará. ¿En qué sentido lo dice Pablo? Juicio para corrección, por misericordia, por amor. Pero no para... Y aquí, y la enseñanza de Yeshua es justo no juzgar para juicio eterno, ¿no? Dice el verso 27, limpio te mostrarás para con el limpio y rígido serás para con el perverso, porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. David reconoce que él ha reconocido a Dios, él afirma una vez más que ha reconocido a Dios en todos sus caminos y que Dios le ha recompensado por ello. Este reconocimiento pues no es una expresión de orgullo, sino una expresión de humildad, en realidad. David siempre buscó guardar los estatutos de Dios. Por eso es importante que consideremos que este salmo, todo este capítulo, en realidad David lo escribió años atrás. De acuerdo a lo que dice el primer versículo de este capítulo. ¿Cuándo? Cuando el Señor lo libró de Samuel y de sus enemigos. De Saúl y de sus enemigos. Entonces, esto es importante que lo consideremos para que nos haga sentido todas estas expresiones de David acerca de sí mismo. ¿Ok? Entonces, David, y siendo así, pues bueno, sabemos que David siempre efectivamente buscó guardar los estatutos de Dios y muchas de las bendiciones que recibió vinieron a causa de su fidelidad a Dios. Las bendiciones que David recibió fueron el resultado del amor al pacto que Dios hizo con David, un pacto para dinastía eterna, por amor a David. Fue conformado, David en su proceso fue conformado al carácter de lo que había de ser el carácter del Mesías, de Yeshua, de quien dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El que Dios haya bendecido la rectitud de David, bueno, confirma que todo lo bueno lo recibimos de pura gracia. ¿Ok? Y por otro lado, la persona íntegra, que lo que hace, bueno, reconoce que su integridad, pues también igualmente es un regalo de Dios. Que la integridad que nosotros adquirimos viene de las fuerzas que Dios da a los que se humillan ante Él. En el estudio de la carta a Tito hablábamos del dominio propio, la prudencia, la capacidad que el Señor nos permite tener acerca de tener esta fuerza, esta integridad, ¿sí? Y en esto, por supuesto, está muy ligado la actitud de
de humildad. Así, y es así que las bendiciones de David que él recibía, pues eran el resultado de su integridad. ¿Sí? Él en su vida siempre dio gracias por la fortaleza que recibía de Dios. Ello independientemente, una vez más, de todos los errores que en su momento cometió y de los cuales siempre se arrepintió. Lo vemos ya en el momento en que comenzó a pecar. Tuvo el momento, el latino de recibir la reprensión del profeta, el castigo del Señor, y aún a pesar de que esta reprensión, esta disciplina que Dios le impuso a David, permanecería en su familia. A pesar de eso, David jamás se alejó, jamás se alejó del Señor. Siempre le dio la honra al Señor. Y David afirma su integridad con que se ha guardado en los caminos de Dios. La integridad con la que trató a Saúl, ¿sí? Porque lo trató a pesar de cómo Saúl quería matarlo incluso. David se mantuvo íntegro. Jamás pecó jamás pecaré contra el ungido del Señor. Y así mismo lo hizo con Mefiboset, por ejemplo. Ya en los últimos tiempos vemos cómo es que honró a Mefiboset por la memoria de Saúl, por la promesa y pacto que hizo con su padre, con Jonatán. David podía expresarse de esta manera porque aun cuando se desvió del camino, pues nunca despreció a Dios y nunca olvidó los caminos del Señor. Por esa razón se cree que este cántico de liberación fue escrito por David antes de que David cayera en pecado de adulterio con Betsabé y después del homicidio de Urías. Porque en el versículo 22 escribió: porque yo he guardado los caminos del Señor y no me aparté impíamente de mi Dios. Entonces, sí es una hipótesis muy, muy, muy importante acerca del tiempo en que se escribió este salmo. Y esto lo quiero insistir en ello, porque si ustedes se dan cuenta, hemos ido analizando el libro de Samuel, segundo libro de Samuel. En esos últimos capítulos hay una cronología de los acontecimientos. Sin embargo, en este capítulo hay algo diferente, totalmente diferente, que nos habla incluso, podemos ver claramente que se da en tiempos distintos, en donde David no había pecado de esta manera. Por esa razón, es importante insistir en ello, para que de repente no caigamos en el error de que hay una contradicción en las escrituras, ¿no? O de repente David ya se le olvidó lo que hizo. No, claro que no, no, de ninguna manera. Los salmos que David escribió después de su caída demuestran no solamente las bendiciones que vienen a causa de la rectitud, sino también de aquellas que vienen por la fidelidad de Dios para con sus hijos, aun después de que estos caen y se arrepienten. Dice el versículo 29, vamos a leer del versículo 29 al 43. Dice: tú eres mi lámpara, oh Señor, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto en su camino y acrisolada la palabra del Señor. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Yud-Hei Vav-Hei? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se dobla el arco de bronce con mis brazos. Me diste
Asimismo, el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Verso 38. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré, de modo que no se levanten, caerán debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase. Aún al Señor, mas no les oyó. Como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Dios afirma a su pueblo en su presencia, su dirección, su palabra, su fuerza, su instrucción. La presencia del Señor es como la luz, como una luz en medio de las tinieblas. La luz dispersa los temores, cualquier temor que proviene de las tinieblas. La luz elimina las tinieblas del camino de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios pueden caminar seguros. Así como los israelitas caminaron frente a la columna de fuego en el desierto. Desde el principio, Dios aparece como el Dios creador de la luz que aparta las tinieblas con su luz admirable. Dios afirma a su pueblo por medio de su dirección, su guía en el diario caminar. Dios camina delante de sus hijos y por eso David podía decir: contigo desbarataré ejércitos. Él estaba seguro de que delante de él siempre iba el Señor. Los hijos de Dios siempre se apropian de la victoria desde antes de la batalla, es decir, están seguros de que cualquier adversidad que tienen que enfrentar, están seguros que van a salir adelante porque Dios está delante de ellos y caminan seguros hacia la victoria. Esta es la seguridad que David nos transmite a nosotros. ¿Por qué? Porque Él lo vivió. Porque Él lo vivió siempre. Dios afirma a su pueblo por medio de su palabra. La confianza de los hijos de Dios siempre se encuentra puesta totalmente en la palabra del Señor. En Génesis capítulo 1 se describe cómo Dios creó por medio de su palabra. La frase dijo Dios, se repite cada vez que Dios creaba algo nuevo. Entonces David confiaba en esa palabra, en la palabra de Dios, y puede decir que era una palabra probada, segura. Los grandes personajes de la fe siempre confiaron en la palabra de Dios. Fueron motivados siempre por ella a alcanzar todos sus propósitos, pero entendieron que sus propósitos aquí en la tierra simplemente eran el principio para la vida eterna y siempre fueron exhortados por la palabra de Dios. Dios nos da fortaleza para afirmarnos como su pueblo y para estar listos para la batalla. El pueblo de Dios siempre debe depender de la fortaleza del Señor para llevar a cabo sus propósitos. Dios siempre adiestra a sus hijos para la batalla, los prepara. Ustedes seguramente recordarán todas las enseñanzas que recibimos en el libro de los jueces, cómo es que Dios daba instrucciones de guerra, Dios daba instrucciones para la batalla, y en cada ocasión que analizamos todos esos capítulos, aprendimos muchas cosas acerca de cómo enfrentar la adversidad, cómo enfrentar los caminos que debemos caminar en este mundo, en el que en ocasiones es complicado caminar, pero tenemos la enseñanza del Señor. Y por esa razón podemos afirmar que Dios adiestra a sus hijos para la batalla.
firma los pies, adiestra las manos, ensancha los pasos, refuerza los tobillos y ciñe el poder de las espadas, ¿no? Como lo escribe David. David escribe a un guerrero preparándose para la batalla. Pero ese guerrero que se prepara para la batalla debe siempre saber que su fuerza siempre se debe encontrar en Dios. Dice el verso 44, me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí. Al huir de mí, me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Viva el Señor y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga a mis agravios y sujeta a pueblos debajo de mí, el que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Señor, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso escribió David. David siempre exaltó a Dios por haberlo enaltecido sobre otras naciones, porque haberlo librado de los violentos, por todos aquellos que siempre quisieron su muerte, por haberlo apartado de sus enemigos, siempre lo libró, siempre alabó al Señor, David al Señor. Dios es el que engrandece y el que muestra su misericordia. Y David respondió a Dios con esta exaltación a su nombre y escribió, vive el Señor, bendita sea mi roca. David respondió en confesión, testimonio y alabanza a Dios, diciendo algo que tú y yo deberíamos confesar también. ¿Cómo? ¿Qué deberíamos de decir? Por eso te confesaré entre las naciones, oh Señor, y cantaré salmos a tu nombre. Amén.